La Andura prerromana, topónimo de origen ibérico que significa abundancia de aguas, por el río Guadalquivir, Jándula y Yeguas. Muy cerca del término municipal está la antigua ciudad iberorromana Iliturgi, que da el gentilicio a los ciudadanos de la Andújar actual. Después llegaron los árabes, la Andúsar. Inicia realmente su desarrollo tras la conquista musulmana. Situada en la orilla norte del río Guadalquivir, constituye una fortaleza, al que denomina Andújar. La localidad participó en las luchas de finales del Emirato, cerca de la capital, Córdoba. Andújar crecerá y se consolidará con importante núcleo de población. Las actividades agropecuarias serán muy aprovechadas. La miel y la seda serán dos importantes productos. En el plano artesanal, será la alfarería la industria más prolífica. A medida que la frontera cristiana baja hacia el sur, Andújar es la llave que abre o cierra la conquista del Valle del Guadalquivir. La victoria cristiana de las Navas de Tolosa en 1212 abrirá definitivamente la conquista del Valle del Guadalquivir. Fernando III, respaldado por una gran fuerza militar, al Bayazid tiene que entregarle la ciudad al rey castellano en 1224. En 1227 Andújar será organizada como concejo dependiente directo del rey y en 1231 el rey le da su fuero y le es marcada su jurisdicción territorial. Al abrigo de las murallas de Yayán, durante el Emirato de Córdoba se refuerzan las murallas, que quizás fueron levantadas en época romana. La comarca se vio afectada por terremotos. Esto hace suponer que las murallas son en casi totalidad de época almohade. Nada más comenzar el periodo almohade, el rey Alfonso VII conquistará la ciudad en 1147. Pero esta conquista será efímera. Las murallas de Andújar obedecerán a la ingeniería almohade, utilizando el cal y canto como material de construcción. Su perímetro abarcaría unos 1750 metros aproximadamente, con 7 puertas, unos 48 torreones, 4 grandes torres ochavadas en las esquinas, una torre albarrana y fosos. El recinto sería inexpugnable. En el lado norte destacaba la figura del castillo, desaparecido. Actualmente es un cine y una discoteca. Desgraciadamente conservamos muy pocos restos. 5 son los torreones que quedan, el de Tavira y el de Fuente Sorda. Dentro de la fortificación, el vecindario se va a acoplar a una urbanística típicamente árabe. Calles estrechas, quebradas, sin salida, en casas de una sola planta, con pocas ventanas, ausencia de espacios abiertos y sobre todo ninguna esterilización o manifestación religiosa. El puente romano. Su origen puede estar fundamentado en la ingeniería romana. Lo que sí podemos afirmar que es un magnífico puente de piedra con 2 grandes remodelaciones en su larga vida, una en el siglo XV y otra en el siglo XIX, que en la actualidad se compone de 12 ojos de arco de medio punto, más 2 arcos escarzados. Arcos Carlos III, conocido popularmente como el Arco de los Capuchinos, por encontrarse al lado del desaparecido convento de dicho nombre. Fue una antigua puerta de la ciudad, que conducía por el este al camino real que enlazaba Madrid con Cádiz. De estilo neoclásico, este arco conmemorativo fue realizado en ladrillo en el año 1786 por el arquitecto Manuel Salgado. El frente principal daba acceso a la ciudad de Andújar y se estructura como un gran arco triunfal de 3 vanos. El vano central se cierra por arcos de medio punto apoyados sobre pilastras impostadas y flanqueado por otras de ladrillo. Un frontón triangular de tímpano liso y enmarcado por molduras de ladrillo remata el conjunto. Sobre los vanos laterales, adinterados en placas de piedra rehundidas, se encuentran los escudos labrados en piedra de la Casa Real de los Borbones y el escudo de la ciudad de Andújar. En el centro de Andújar se encuentra la sede del ayuntamiento de la localidad, en la Plaza de España. En un principio se construyó como casa de comedias. A partir de 1680 se empleó para otros menesteres como alojamiento de tropas que no contribuyeron a su buena conservación. Todo ello condujo a tener que restaurarlo y en este proceso se alteró la estructura manierista de sus 3 plantas balaustradas para empotrar una fachada neoclásica. El reloj vino años después, en 1920. La última reforma acometida fue en la parte trasera para dotarlo de nuevas funcionalidades. Muy cerca está la fuente barroca, del siglo XVIII. Fue un encargo del Ayuntamiento de Andújar al maestro de obras de la Catedral de Jaén, José Gallego, y data de 1739. Gran parte del deterioro que sufre se debe al tiempo y a diversos traslados, uno de ellos al Alto Lozano de la Victoria, con motivo del 7º centenario de la aparición de la Virgen de la Cabeza. Después de la Guerra Civil se ubicó en el actual emplazamiento.
A espaldas de la fuente barroca se encuentra la parroquia de San Miguel, el edificio más antiguo de Andújar. De estilo gótico, tiene elementos de otras épocas como la torre. Destacan sus dos capillas, la capilla del Sagrado Corazón o sacramental, organizada en dos estancias, y la capilla bautismal, de finales del siglo XVIII, de estilo neoclásico. Se realizó en los años en los que se reforzó el primer cuerpo de la torre. Unos metros fuera de la Plaza de España se encuentra la iglesia Santa María la Mayor. La construcción de este templo debió iniciarse en el siglo XIII, en estilo gótico. Durante el siglo XVI y primeros años del siglo XVII cambia sus formas y estructuras góticas por otras renacentistas y manieristas, realizándose importantes reformas. Es de planta basilical, articulada en 3 naves de 4 tramos cada una. En cuanto a sus portadas, tenemos la portada norte, en la plaza de Santa María, diseñada en los primeros años del siglo XVI en estilo purista. La portada sur, dedicada a San Pedro, de la segunda mitad del siglo XVI, es en el más estricto purismo de la portada de los pies. Pertenece al estilo herreriano. Se caracteriza por la ausencia de ornato y la sobriedad de sus elementos. En el interior destacan las pinturas de la cúpula de la capilla mayor, el cuadro de la Inmaculada de Giuseppe Cesare, el cuadro del Greco, la oración en el huerto, el Cristo amarrado a las columnas, la rejería de estilo renacentista, fechada en 1578, y el manuscrito de Don Juan de la Cruz, Dichos de Luz y Amor. La torre del reloj, a pocos metros de la iglesia Santa María la Mayor, según la tradición local, se encuentra donde en su tiempo estuvo el almínar de la mezquita árabe que existió en la plaza. En realidad no hay documentación, ni escrita ni arqueológica, que permita negar o admitir esta opinión. Su presencia se debe a la coincidencia de la ejecución de la obra con el reinado de Carlos V, y como era costumbre, se dejaba testimonio del monarca reinante en las nuevas construcciones, para simbolizar así la fidelidad de la ciudad hacia el joven monarca. Fue finalizada en 1534, un fabuloso escudo imperial que recoge en el lado derecho el linaje de los Trastámara y de los Habsburgo, y en el izquierdo el de Avis, emperador Carlos V y su esposa Isabel de Portugal, y un reloj de sol labrado en piedra destacan como decoración. Fue construida en ladrillo y piedra. La ciudad de Andújar sigue manteniendo un conjunto patrimonial de arquitectura civil de gran interés, no solo por la calidad de sus monumentos, sino también por la diversidad de estilos artísticos. El primero es la Casa-Palacio de los Niños de Don Gómez. Este palacio de finales del siglo XVI o comienzos del siglo XVII está vinculado a los Valdivia, quienes lo construyeron. Destaca la fachada, casi una torre, muy decorada, de la que llaman la atención los 2 robustos y bigotudos atlantes o telamones. Anexas a la torre, en su lado este, están situadas las caballerizas, de las que se conservan parte de los pesebres y un escudo heráldico de la familia propietaria, dibujado en la pared. Esta dependencia está cargada sobre la muralla árabe. Su edificación es del siglo XVII. La organización del espacio interior se realiza en torno a un patio arcado, sobre columnas toscanas y arcos de medio punto, con los escudos de los Cárdenas, Valdivia, Guzmán, Figueroa, Nicuesa. Posee también un magnífico sótano en los que durante la restauración se han encontrado hornacinas y tinajas donde se almacenaban las provisiones. En la primera planta se ha ubicado el Museo Arqueológico Profesor Sotomayor. Casa de los Coello de Portugal del siglo XVIII. Esta casa barroca, en su concepción, es un claro ejemplo de la arquitectura doméstica del siglo XVIII. La portada está dominada por la simetría, con grandes ventanas y rejas de forja muy características. Su decoración se limita a los elementos artísticos labrados en piedra, como las cruces de San Andrés y los escudos de los linajes. En el flanco derecho del balcón, Salcedo y Aguilar, y a la izquierda, el de Argote. Actualmente es la sede del Centro Municipal de Educación de Adultos Pedro de Escabias, recibiendo este nombre en memoria de un antiguo regidor que tuvo la ciudad. Casa de los Albarracín.
Portada de finales del siglo XV, vinculada al gótico tardío, viene a pregonizar la venida del Renacimiento. Fue sede del Cabildo Municipal. En 1791 el Cabildo se traslada a la Plaza del Mercado, hoy Plaza de España, y los escudos de los reyes católicos y de la ciudad fueron borrados. En estos años fue cuando el edificio fue adquirido por la familia de los Albarracín, y de ahí su actual nombre. Casa de la Cultura. Está situada en la céntrica Plaza de Santa María, en donde se encuentran algunos de los monumentos más significativos de Andújar: la parroquia de Santa María la Mayor, Torre del Reloj y fachada del antiguo cabildo de la ciudad, o Casa de Albarracín. Este edificio ha pasado por distintas suertes a través del tiempo. Durante la Baja Edad Media fue sede de tenderos y diversos oficios. Fue sede de la Alhóndiga desde la Edad Moderna hasta los primeros años del siglo XX, cuando se estableció la Guardia Civil, y después se le dio una función cultural tras una profunda remodelación. Casa Palacio de los Cárdenas y Capilla de Santa Ana. Lo edificó don Gómez de Cárdenas a comienzos del siglo XVII. Aquí se encontraba el primer convento de los hermanos de San Francisco de Asís. La fachada renacentista, el único elemento barroco que se aprecia es el frontón de los vanos partidos. A la derecha la capilla de Santa Ana. La torre mirador, con arcos sostenidos por columnas jónicas, es del siglo XVIII. Desde 1708 perteneció a los condes de la Quintanía, pero en 1970 se convirtió en el Palacio de Justicia. Palacio de los Pérez de Vargas y Gormaz, siglo XVII. Esta portada procede del Palacio de los Pérez de Vargas, trasladada aquí en los años 70 del siglo XX. Es de comienzo del siglo XVII y, junto con la de don Gómez, son las dos únicas que se conciben en piedra en su totalidad, lo que nos da una idea de la magnitud del patrimonio de quien la financia y de la altura de su cuna. Al palacio se le conocía popularmente como la Casa de las Argollas, ya que en su fachada tiene dos a cada lado de la puerta. Están decoradas con sus cabezas cubiertas con sombreros de 3 picos que se colocaron después de la crisis conocida como el Motín de Esquilache, 1766. La fachada está decorada con sillares resaltados de talla plana y rematada con friso, decoradas con 5 pináculos. En sus esquinas, escudos partidos con los linajes de los Pérez de Vargas y Gormaz sobre cueros recortados y yelmo. Palacio de Sirviente de Mieres, siglo XVIII. Casa solariega del siglo XVIII de estilo barroco. Su fachada está organizada en 2 cuerpos de idéntica composición que corresponden al vano de la puerta y del balcón. Sus jambas almohadilladas y concebidas a modo de pilastras toscanas. Los dinteles con almohadillas en disposición radial, los frontones partidos con pináculos en sus vértices. El que decora el vano de la puerta sirve para franquear el balcón y el que remata el balcón se encuentra decorado con el escudo de armas de los sirvientes. Destaca la puerta realizada en piedra con las cruces de San Andrés y el escudo de armas de los sirvientes. Una vez vista la riqueza patrimonial del conjunto histórico de la ciudad de Andújar, declarada bien de interés cultural, y de conocer sus casas, palacio, iglesias, miradores y museos en un recorrido monumental tan emblemático como la iglesia de Santa María, la Torre del Reloj, la antigua Casa de Comedias, actual Ayuntamiento, la Casa Palacio de los Niños de don Gómez o el Museo Arqueológico, realizamos una ruta extramuros, donde discurre por los barrios que surgieron fuera del recinto amurallado, a partir del siglo XIII por el arrabal de San Miguel y arrabal de San Bartolomé, donde se construyeron casas conventuales fuera del núcleo urbano o se ubicaron gremios de artesanos como los ballesteros, los meloneros, las juderías. En nuestro camino hacia la iglesia de San Bartolomé, que fue la única que se construyó a extramuros, veremos también la casa de Gijano. En el último tramo de la ruta paseamos también por la corredera de San Bartolomé, con sus casas regionalistas, como por ejemplo la Casa Espejo, para terminar nuestro recorrido en la Plaza Viejo. También visitamos la Plaza de Abastos, un mercado que atrae o mueve mucho intercambio de materias, de productos de toda la zona. Y conocimos la leyenda de muchas mujeres como personajes de leyenda,
como la leyenda de Gilona. Nos ha quedado por ver los 18 pasadizos que existen catalogados en la actualidad en la ciudad y que se han identificado subterráneos de los siglos XIII, XIV, XVII, XVIII y XX principalmente. Eso lo dejaremos para otra visita. Y hasta aquí nuestra visita por tierras sorianas. Y sigue nuestro lema: viaja y cultiva tu alma.